La obra se titula Requiem por un campesino español, puesto que su principal tema es la misa de Paco el del Molino. La misa del difunto Paco el del Molino sirve como excusa para que Mosé Milán nos cuente toda su historia y así podemos ir viendo cómo pasaron los sucesos históricos de España durante la Guerra Civil y la República. Todo sucede en un pueblo pequeño de, creo que era Aragón, cerca del límite con Cataluña, y sucede sobre todo entre montañas. Pues que se encuentra en Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, y que era una aldea que tenía poquitos habitantes. Que es un lugar ficticio pero que representa una zona real de España. A ver, en cierta forma también se tratan temas políticos dentro de la misma obra. Se trata el conflicto social entre las diferentes clases, que podemos ver que Paco venía de una familia de campesinos, ¿no? Y luego están los burgueses y estos que... El hecho de que no vaya nadie al funeral no es porque los que los han matado son los que están en la misa y no quieren ir a esa misma misa con ellos. No es que no les importe Paco. Yo más que soledad lo calificaría como rencor, resentimiento por los culpables de la muerte de Paco, más que soledad. No quieren asistir a la misma misa donde están los asesinos del familiar, del amigo de todos del pueblo. Yo la soledad también la veo retratada en la muerte de aquel hombre en la montaña, el que estaba escondido. Muere con prácticamente nadie, a oscuras en la montaña, y nadie se preocupaba por él. Eso sí que fue una muerte bastante en soledad, por así decirlo. Pues a ver, Paco, como bien dijeron, nació con campesinos y estuvo, por ejemplo, ayudando al cura, a Mosé Millán, en unos trabajos, y ahí fue un punto de inflexión para Paco, porque pudo ver la pobreza que se vivía en su zona, por decirlo de alguna manera, y fue un poco lo que desencadenó en su madurez. A mí me gustó que Paco ya superó más los niveles que, en mi opinión, que tenía el cura por algo más empático y tuvo como dilemas y fue en el momento donde se puso en desacuerdo con el cura. Pues de Paco estoy de acuerdo en que su sentido de la moral pues es excelente, o sea, siempre ha demostrado preocuparse durante toda la novela por la gente y ha sido de los únicos que se ha preocupado por la injusticia social en el pueblo. Y de Mosén, pues en parte sí es un poco hipócrita y, en mi opinión, no hace suficiente caso a lo que debería creer. O sea, no sigue sus creencias como hace Paco. Yo creo que Mosé Milán es una mala persona. De hecho, diría que del pueblo es de los que más se preocupaban por Paco. Pero yo creo que se preocupa más por las personas que tiene cerca que por las que no. A ver, yo opino más o menos lo mismo que Sergio, de que Mosé Millán no es una mala persona, pero sus creencias religiosas le hacen hacer parecer peor persona. Por ejemplo, cuando salía con Paco de las cuevas, después de ver cómo estaba pues uno de los habitantes que se encontraba muy mal, Paco le pregunta que por qué a gente inocente le pasa esto, y Mosé le respondía que si Dios lo ha querido así y así tiene que ser, porque le pasó lo mismo a su hijo, y su hijo era mucho menos inocente que cualquier persona del pueblo. Era una persona que estaba todo el rato diciendo que era muy buena persona y estaba todo el rato presumiendo de lo bueno que era. Y se ofreció a pagar la misa, no porque se sintiera arrepentido, sino por el mero hecho, voy a pagar la misa porque quiero que veáis que soy una buena persona. Pero en verdad era hipocresía. No se preocupaba nada por Paco y solamente intentaba quedar bien con todos. Era como el administrador de las tierras, porque las tierras de ese pueblo eran del duque, pero el que las gestionaba y hacía que pagara a la gente era don Valeriano. Era una persona de doble moral que al inicio estaba con los del pueblo, pero luego cuando tenía la oportunidad se iba con la nobleza a reírse de las desgracias de los demás. Pues el zapatero era un muy buen amigo de Paco. Bueno, era el que le arreglaba los zapatos al cura y se acuerda porque cuando está esperando a que aparezca la gente está inquieto pensando en toda la historia de Paco y al mirarse los zapatos ve que están rotos y piensa en él. Pues el zapatero acaba muerto por este grupo de jóvenes fascistas que aparte al zapatero
también matan a otros campesinos en su arrebato violento. Bueno, pues Jerónima era la correveidile del pueblo, la que cuando podía o se le ocurría se ponía a cantar una canción que mencionaban bastante, que le gustaba mucho y siempre cantaba y se ponía ahí a bailar. Era como un ser libre, de cierta manera, que no se dejaba gobernar por el pensamiento de nadie. Era la madrina de Paco y tenía como ciertos amuletos que le daba a los niños cuando nacían, y tuvo problemas con un médico porque le decía cómo limpiar el ombligo de Paco, y también con el cura porque le decía lo que... Creo importante puntualizar que esta mujer exageraba todo lo que pasaba en el pueblo y lo contaba a los demás con el afán de, pues, generar bulos y chisme. Jerónima, lo que pasó es que se rió de la paliza que le dieron a Zapatero, pero luego se arrepintió de lo que dijo cuando al final acabaron matando a Zapatero al cabo de poco, y fue por eso que acabó llorando por las calles, y cuando iba al pueblo se enfadaban con ella, pero también nos dicen que al poco después de eso volvía a estar como siempre. Pues este grupo de jóvenes, de jóvenes fascistas que vinieron al pueblo y bueno, lo que había comentado antes, que mataron a varios campesinos y al propio Zapatero. ¿Qué es el lavadero? Pues era el sitio donde las mujeres se ponían a hablar o a criticar a los demás y les decían a los muchachos que no pasaran porque si no oían cosas que no debían oír. Técnicamente no es un narrador, sino que gracias a sus pensamientos y sus recuerdos se puede saber la historia, pero él no es el que habla directamente de Paco. Pues, transcurre en el tiempo desde que Mosén, por decirlo así, prepara la misa hasta que acaba, cuando solo quedan él, el monaguillo y una persona más que no recuerdo quién era. Pues la vida de Paco se usan en los flashbacks del cura, de Mosén, y a partir de ahí va a los flashbacks, los recuerdos de Mosén, vuelve al presente, cuenta cómo va la misa, si ha entrado gente o no, que es a lo que esperamos en toda la historia, esperando que lleguen los familiares, pero ahí está, va contando la vida de Paco a partir de flashbacks de Mosén. A mí la historia en sí, el libro me gustó, pero como opinión personal me veía como que los personajes eran muy hipócritas y había acciones que me daban mucha rabia. Entiendo al pueblo el motivo por qué no fue al funeral de Paco, pero sabiendo que uno de los rasgos que comenzó su personalidad fue por ver a un hombre morir solo, que convenció a la gente del pueblo para ayudarlo, y que en su propio funeral solo fueron a verlo la gente que provocó esa muerte, pues había cosas que me daban rabia, las acciones de los personajes. Aunque haya sido breve, la verdad... Ay, Dios mío, llevo una página entera describiendo la Semana Santa, pero ya al final comencé a cuestionarme, me comencé a liar, porque no entendía bien por qué mataron a Paco, aunque sí se podía entender que era el contexto de la guerra civil, el fascismo, etcétera. Y llegué al final y me llevé un mal sabor de boca porque, no sé, sentí que era una forma muy cruda de poner la realidad de esos años, de esa época. Representa que los ideales de Paco eran indomables, como el caballo que se metió en la iglesia.